La meta de cada productor lechero debería ser la producción de ensilados de alta calidad. Esta es la base para una producción de leche rentable y una buena salud animal. Las operaciones lecheras actuales necesitan un inventario de forrajes que se puedan proporcionar como alimento a lo largo del año y que puedan ser cosechados bajo condiciones climáticas variables. La tendencia para el uso de ensilados en Estados Unidos va en aumento y con frecuencia se excluye el heno seco largo. Ensilar es un método muy antiguo para conservar los forrajes que se ha vuelto muy técnico en la búsqueda de forrajes con una alta calidad constante para los hatos actuales de la alta producción. Los avances científicos y las nuevas tecnologías para el ensilaje permiten a los ganaderos elaborar ensilados de calidad superior. La atención a las prácticas de manejo y a los detalles es esencial para las empresas productoras de forrajes y animales. Estos mismos conceptos son aplicables a todos los aspectos de producción y utilización del ensilado. Los factores sobre los que el productor lechero tiene control en la elaboración de un buen ensilado son madurez y contenido de humedad del forraje al cosecharlo, longitud del tamaño de la partícula del forraje al iniciar el ensilaje, tipo de estructura de almacenamiento y mantenimiento de dicha estructura, uso de aditivos en el ensilaje cuando sea necesario y métodos de alimentación apropiados, incluyendo métodos adecuados de mezclado. No seguir las prácticas de manejo correctas puede ocasionar una fermentación inadecuada que dará lugar a un ensilado de mala calidad que tenga efectos dañinos sobre el desempeño de los animales. Sin embargo, las prácticas de elaboración de ensilado pueden verse influidas por factores fuera del control del productor, como el clima y las condiciones de cultivo. Estas condiciones pueden ocasionar que sea difícil elaborar ensilados de buena calidad. Este video se enfocará en las prácticas adecuadas de manejo que ayudarán a producir un ensilado de alta calidad de manera constante, sin importar el reto que pueda imponer la madre naturaleza. El área de mayor importancia en la producción de ensilado, más allá de la selección de especies o las prácticas agronómicas apropiadas en la producción de cultivos forrajeros, es efectuar la cosecha en el momento adecuado de madurez y contenido de humedad. Esto es aplicable a cualquier clase de ensilado, sin importar el tipo de estructura de almacenamiento que se utilice. Cosechar los forrajes en la etapa de maduración recomendada garantiza que haya la cantidad adecuada de azúcares fermentables para las bacterias presentes durante el ensilaje y optimiza el valor nutricional del ensilado para las vacas lecheras en lactación. El estadio en que los forrajes son cosechados difiere de acuerdo con la especie de cultivo. Las siguientes son las recomendaciones para el ensilado de diversos forrajes edificables y de maíz. La etapa de cosecha para las leguminosas de primer corte es entre la mitad de la gemación y la primera floración. Para los pastos de primer corte, en la etapa de brote o antes, excepto para bromo inerme y el pasto Timothy, que deben cosecharse cuando las espigas comienzan a emerger de los brotes. A diferencia de los forrajes para heno, la madurez del maíz a la cosecha depende del tipo de silo, debido a que se trata de un corte directo. Dependiendo de la estructura de almacenamiento, la madurez a la cosecha varía desde la dentación completa a la capa negra y la humedad puede variar del 55 al 70%. El contenido de humedad tiene una función importante para garantizar que se lleva a cabo una fermentación adecuada. Esto va a depender de la especie de cultivo, así como de la estructura de almacenamiento. El secado, para reducir el contenido de humedad del forraje, incrementa la probabilidad de producir un ensilado bien fermentado. Los cultivos de leguminosas, como la alfalfa, poseen concentraciones de carbohidratos relativamente bajas, en comparación con el ensilado de maíz, y requieren secarse en el campo. Una humedad adecuada ayuda a la compactación del ensilado, así como a la transición hacia un ambiente anaerobio en el silo. Ensilar forrajes demasiado secos puede hacer que el ensilado tenga problemas por levaduras y mohos. Esto se debe, en parte, a que hay una mayor cantidad de aire atrapado entre el alimento, así como menos humedad para que los microbios crezcan rápido y fermenten el material. Un exceso de humedad puede ocasionar una fermentación prolongada que dé lugar a mayores índices de acidez, con tipos de ácidos menos benéficos y un aumento en la degradación de la proteína en el ensilado.
La segunda área que puede controlarse es la longitud de los pedazos o el tamaño de la partícula de los forrajes al momento de la cosecha. Esto es importante no solo para una adecuada fermentación en el silo, sino también para una correcta función ruminal. Un tamaño de partícula apropiado permite que haya una buena compactación y exclusión de oxígeno, facilidad para descargar los silos de torre y una cantidad adecuada de fibra que cubra las demandas para el funcionamiento del rumen. La longitud teórica del corte para el ensilado de forrajes enificables es de 1.27 a 1.58 centímetros y el del ensilado de maíz de 0.95 a 1.27 centímetros. Cuando se llena el silo, es fácil evaluar el tamaño de la partícula del forraje para verificar que la posición de los controles de la picadora está dando por resultado una distribución adecuada del tamaño de la partícula. Se pueden hacer ajustes para más fino o más grueso con el fin de obtener el tamaño deseado de la partícula. Se debe recordar que el tamaño de la partícula del forraje es relativo a su proporción en la dieta de la vaca y necesita ser picado de acuerdo con eso. Hay otros factores, además del corte teórico, que afectan el tamaño de la partícula, como el contenido de humedad, la orientación del forraje con respecto a la navaja, el filo de las mismas y la posición de las cuchillas en la placa de corte. Para el ensilado de maíz, el procesamiento o rolado del ensilado es una nueva tecnología que quiebra una mayor proporción de las mazorcas, tallos y granos duros del maíz. Esto disminuye la selección de alimento en el comedero. Procesar el ensilado de maíz también permite tener un tamaño de partícula más grande, lo que puede minimizar los problemas de acidosis subclínica. Si el ensilado de maíz se cosechó más seco de lo recomendado, entonces una partícula más corta puede ayudar a romper los granos duros y facilitar la compactación, incluso si no se utiliza un procesador. Si el tamaño de la partícula se reduce por acción del descargador del silo o el equipo de mezclado de raciones integrales, entonces podría requerirse un corte teórico más largo. La tercera área en la producción del ensilado es el llenado, compactación y sellado del forraje. Para tener mejores resultados, el cultivo debe cosecharse y ensilarse tan rápido como sea posible. Cuando se complete el llenado del silo, colocar ensilado con mayor contenido de humedad sobre la capa superior ayudará a obtener una mejor compactación. Para que la fermentación se lleve a cabo normalmente, se debe considerar el contenido óptimo de humedad, el tamaño de la partícula para forrajes específicos y el tipo de estructura de almacenamiento. Cuando se usa un forraje con bajo contenido de humedad, un silo sellado o que limite el oxígeno puede ser una buena elección, así como cuando el sistema de cultivo requiere que el silo se rellene a lo largo de la temporada. Los silos que limitan el oxígeno trabajan mejor cuando se ensilan forrajes enificables con un porcentaje de humedad del 40 al 55% y ensilado de maíz con 55 a 65%. Se debe medir el contenido de humedad de toda la planta mediante un horno de microondas o un probador de Koster. Con los híbridos actuales no se considera preciso verificar, solo la línea de leche de los granos. Cuando el ensilado de maíz es el cultivo principal, el silo de torre convencional es una selección excelente debido a que el maíz madura en un periodo corto y el silo puede llenarse con rapidez. El contenido ideal de humedad para ensilar maíz es del 63 al 68%. Para los forrajes enificables ensilados en silos verticales, el contenido de humedad sugerido es de 55 a 65%. Esto minimizará la filtración y permitirá una adecuada fermentación. Los silos de trinchera permiten almacenar grandes cantidades de forraje. Estos sistemas de almacenamiento se adaptan mejor a los ensilados de maíz y cualquier otro cultivo que permita realizar un rápido llenado y vaciado. El material puede pudrirse con mayor facilidad en comparación con los silos de torre, en especial cuando se llenan con pequeñas cantidades de forraje durante periodos prolongados o cuando el vaciado es lento. Esto puede dejar gran parte de la superficie expuesta y dará por resultado alimento mohoso. El contenido de humedad deseado para los silos horizontales es de 65 a 70%, tanto para ensilados de cultivos enificables como de maíz. Esto ayudará a garantizar una compactación adecuada.
El ensilado de maíz almacenado en un silo de trinchera debe ser picado con un mayor contenido de humedad que cuando se ensila en un silo vertical. Sin embargo, se debe vigilar el contenido de humedad de toda la planta. La compactación es un aspecto muy importante en el manejo de silos horizontales. Cada carga de ensilado debe nivelarse conforme entra al silo. Una adecuada compactación limita la infiltración de aire. Sin embargo, es frecuente que se subestime la cantidad de compactación necesaria. Los silos horizontales necesitan ser cubiertos para evitar una fermentación indeseable y la podredumbre debido a un exceso de agua o aire en la superficie. El plástico negro es una cubierta práctica que debe ser asegurada a lo largo de todos los bordes y la superficie completa cargada. Algunas otras alternativas para el ensilaje que se han vuelto más populares en los últimos años son las bolsas plásticas y el embalado. Se pueden usar bolsas plásticas para almacenar ensilado de manera temporal. El sitio de almacenamiento debe tener una base firme para facilitar el llenado y la descarga. Este sistema de almacenamiento puede ser muy económico y da una gran flexibilidad tanto en necesidades de almacenamiento como en el vaciado del ensilado. O puede ser usado para almacenar temporalmente el exceso de forraje para en un futuro rellenar una unidad de almacenamiento convencional. El contenido de humedad ideal del ensilado en estos tubos plásticos es del 60 al 70%, tanto para ensilados de forraje inificable como de maíz. El ensilado de maíz que se almacena en estas bolsas debe cosecharse cuando el maíz está en la dentación temprana en la etapa de 3/4 de línea de leche. Una desventaja de este sistema de almacenamiento es que los agujeros que se presentan sean debidos a roedores o a las condiciones climáticas que pueden ocasionar pérdidas graves si el almacenamiento dura los meses de primavera y verano. Si se maneja adecuadamente, este sistema de almacenamiento puede ocasionar que las pérdidas durante el ensilaje sean muy bajas, incluso menor que en otros sistemas de ensilaje. El embalado es un proceso en que el pasto o forraje de leguminosas se seca hasta un 50 o 60% de humedad. Se embala en una paca redonda, envuelta en plástico o colocada dentro de una bolsa. El tamaño de la partícula de este forraje va a ser mucho más largo que el forraje almacenado en estructuras convencionales. La compactación será más suelta, dando lugar a más aire entre el forraje. Como resultado de este proceso, con menos presión sobre el forraje y una estructura del silo más pequeña, el tipo de fermentación que tiene lugar es ligeramente diferente al que se efectúa en otras estructuras. Esto da lugar a un grado y tipo de fermentación diferente. El tipo de fermentación es, a menudo, dictado por el contenido de humedad del material antes de ser cubierto. Esta no es una desventaja, pero quizá pueda dar lugar a problemas por podredumbre y mohos si no se siguen prácticas de manejo adecuadas. Por desgracia, el embalado tiene tanta variación entre una paca y otra que resulta un reto trabajar con ellas. Esta variabilidad se debe a la especie de planta, el contenido de humedad y las diferencias en fermentación de una paca a otra. Hasta este momento se han examinado los factores importantes para elaborar un buen ensilado. Veamos ahora qué es lo que en realidad pasa durante el proceso de fermentación. El proceso de ensilado comprende la fermentación de los azúcares de la planta en ácidos orgánicos. Este proceso es controlado por 5 factores primarios: contenido de humedad del forraje, fineza del picado, exclusión de aire, contenido de azúcares en el forraje y la población bacteriana de ocurrencia natural o agregada presente en el material cuando éste es almacenado. La fase 1 o respiración de la planta causa un aumento inicial en la temperatura del ensilado. Un ambiente ideal para las bacterias productoras de ácido es una temperatura de la masa del forraje de alrededor de 26.6 a 37.7 grados centígrados. Esta fase debe durar solo 3 a 5 horas. Si una cantidad excesiva de oxígeno es atrapado en la masa del forraje, la temperatura inicial puede elevarse bastante por encima de los 37.7 grados centígrados. Las prácticas para excluir el aire del forraje son picar el material con la longitud teórica correcta, cosecharlo cuando tiene el contenido adecuado de humedad para obtener una mayor densidad y distribuirlo de manera uniforme para mejorar la compactación. La fase 2 o fase de reproducción de ácido acético comienza conforme se agota el oxígeno en la fase 1.
Las bacterias productoras de ácido acético comienzan el proceso de acidificación del ensilado. Acidifican la masa de forraje, disminuyendo el pH desde 6 en un forraje verde hasta cerca de 5. Esta fase continúa por 1 o 2 días y se une a la fase 3. Conforme la acidez de la masa de forraje aumenta, las bacterias productoras de ácido acético disminuyen y se desarrollan las bacterias productoras de ácido láctico en lo que es la tercera fase del proceso de fermentación. Este proceso ocurre, por lo regular, 3 días después de iniciado el ensilaje y se considera el cambio más importante en el proceso de fermentación. La fase 4 es una continuación de la fase 3, cuando la producción de ácido láctico alcanza su concentración máxima. Esta es la fase más larga del proceso de fermentación, que dura 2 o más semanas o hasta que el pH de la masa de forraje sea lo suficientemente bajo para restringir el crecimiento de todas las bacterias. Si el ensilado ha sufrido una fermentación adecuada, el pH esperado para el ensilado de maíz variará entre 3.5 y 4.5, y el ensilado de forrajes enificables de 3.8 a 5.3. Los rangos pueden variar un poco dependiendo del contenido de humedad del forraje. Si los ensilados se prepararon con demasiada agua y tienen un bajo contenido de carbohidratos, entonces puede llevarse a cabo una quinta fase en el proceso de fermentación que tiene posibilidad de causar problemas. Los clostridios son bacterias que forman esporas y que pueden crecer en el ensilado cuando éste es anaerobio. Esta fase comprende la producción de ácido butírico y otros productos indeseables como el amoníaco, que da lugar a un ensilado con olor agrio y un bajo valor nutricional. Las características de la fermentación clostridiana incluyen un ensilado con pH mayor a 5, una alta concentración de amoníaco nitrógeno, altas concentraciones de ácido butírico y un olor fuerte y desagradable. La mejor prevención contra este tipo de pudrición es secar el forraje hasta un 30% de materia seca, por lo menos. La última parte de la fase 4 del proceso de ensilado es la fase de almacenamiento del material en el sistema de ensilado. Cuando la estructura de almacenamiento está abierta y el forraje está expuesto al oxígeno, muchos factores en el material cortado lo afectarán como resultado de la presencia de oxígeno. Estos factores incluyen la cantidad de residuos de carbohidratos solubles, el perfil de ácidos grasos volátiles y las poblaciones de microbios y hongos, todas presentes en el corte. También es aconsejable mantener libre de contaminación el material antes de ser ensilado. Las micotoxinas y los mohos pueden desarrollarse antes de que el forraje sea ensilado y también durante el ensilaje. Las condiciones climáticas, tales como temporadas de cultivo húmedas y frías, pueden ocasionar la formación de mohos y micotoxinas mientras el cultivo está en el campo. Almacenar los forrajes con concentraciones de humedad por debajo de los rangos recomendados o en estructuras pobres puede también aumentar los problemas relacionados con el moho. Aunque es imposible prevenir todos los problemas, hay ciertas medidas que pueden reducir la posibilidad de que se formen mohos y micotoxinas. Se deben cultivar variedades e híbridos adaptados a la zona en la que está localizada la granja, con respecto a los días, a la madurez y temporada de cultivo. Los conservadores y aditivos para el ensilado pueden ser una parte del sistema de manejo para reducir la materia seca y la pérdida de nutrientes durante el ensilado y la descarga. Es mejor utilizar productos con una buena reputación, avalados por investigación, cuando se quiere seleccionar un conservador o aditivo para el ensilado. Durante el clima cálido se necesita descargar cantidades suficientes de material para que no ocurra el enmohecimiento. En silos convencionales verticales puede ser necesario sacar de 8 a 15 centímetros por día y para los silos horizontales 10 centímetros de ensilado de maíz y 20 centímetros de ensilado de heno. Los problemas relacionados con el clima pueden causar estragos en la preparación de forraje de alta calidad para ensilar. Los cultivos pueden sufrir estrés por las condiciones de sequía, el clima frío y húmedo y, en última instancia, las heladas. Es mejor observar los cambios en el contenido de humedad del cultivo y tomar decisiones basadas en este factor y en las recomendaciones establecidas por agrónomos y nutriólogos. Un aspecto adicional que se debe entender con respecto a la elaboración del ensilado es el corte del forraje para obtener la longitud y distribución deseadas.
Es importante verificar el tamaño de la partícula del ensilado al ser cosechado para asegurarse que el tamaño adecuado de longitud de la partícula está disponible para la formulación de raciones integrales. Cuando el ensilado de maíz no es la única fuente de forraje en una ración, puede picarse de manera más fina que cuando forma la mayor parte del forraje de la ración. Una compactación adecuada y una buena fermentación son críticas para el ensilado de maíz. El uso de procesadores para el ensilado de maíz permite una buena compactación con un tamaño mayor de partícula con material que tiene un contenido similar de materia al ensilar. Para el ensilado de heno, el tamaño óptimo de la partícula dependerá también del tipo de estructura en el que se almacena, el contenido de materia seca y los demás forrajes de la ración. La conclusión es que hay grados óptimos del tamaño de la partícula de forraje que requieren las vacas lecheras, pero estos también varían según el tipo de forraje y otras características de la ración. La compactación del forraje y la fermentación son también características críticas que se deben tomar en cuenta cuando se determina el largo del corte de un cultivo. En la granja debe haber, por lo menos, un forraje disponible para incrementar el tamaño de la partícula en caso necesario. Debemos tomar en cuenta como buenas prácticas de ensilado el que tengamos suficiente material ensilado de la cosecha anterior para poder abastecer durante el tiempo en el cual la nueva cosecha se esté ensilando, lo cual nos permitirá que la nueva cosecha tenga un proceso adecuado de ensilado y además que tengamos ambos para mezclarlos durante el cambio del anterior al nuevo ensilado, produciendo así una adecuada transición. En resumen, para hacer un ensilado de buena calidad, se debe cosechar el cultivo en la etapa adecuada de maduración, dejar secar hasta que tengan el contenido adecuado de humedad y asegurar que esta humedad es adecuada para el tipo de estructura de almacenamiento. Se debe cortar el forraje hasta una LTC apropiada. Seguir los procedimientos adecuados de llenado, compactación y sellado de la estructura de almacenamiento. Solo se deben utilizar los aditivos como una herramienta junto con prácticas de manejo sólidas. Y durante los años con condiciones climáticas inusuales, se debe buscar ayuda con respecto al manejo de los cultivos para evitar problemas por podredumbre o moho.